¿Alguna vez te has sentido paralizado al tener que hablar en inglés, aunque ya sabías lo que tenías que decir? ¿Has sentido que no eres bueno para los idiomas, sin entender por qué? ¿O simplemente pierdes la motivación después de unas semanas de clases? En este video vamos a descubrir por qué aprender una lengua extranjera no depende solo de la memoria o la gramática, sino también de lo que ocurre en tu mente y en tus emociones. Vamos a hablar de los factores afectivos, que son cómo influyen directamente en tu aprendizaje y, lo más importante, cómo manejarlos para aprender mejor. Los factores afectivos son todos aquellos aspectos emocionales, psicológicos y actitudes que influyen en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Cuando hablamos de factores afectivos, principalmente nos vamos a referir a 4: la motivación, la ansiedad, el autoestima y la actitud hacia la lengua y su cultura. Estos factores no son visibles, ni siquiera medibles, pero determinan si una persona mantiene el interés por aprender, se atreve a hablar aunque se equivoque, persevera ante la dificultad o abandona a mitad del camino. La motivación, en pocas palabras, es aquel impulso interno o externo que nos mueve para que aprendamos. Existen dos tipos de motivación. La primera es la intrínseca, es aquella que viene de dentro, es decir, que lo haces porque te gusta o porque te apasiona. Por lo tanto, pues surge de un interés propio. Por ejemplo, me encanta el japonés porque quiero leer manga en su idioma original. Eso es una motivación o un tipo de motivación intrínseco. Por otro lado, la motivación extrínseca viene de factores externos, pues porque quieres mejorar el inglés, porque te lo pidieron en el trabajo, porque necesitas pasar un examen, por algo que ni siquiera tienes mucho interés en ello. Otro ejemplo muy claro es cuando necesitas una puntuación exacta, por ejemplo, digamos 550 puntos en el TOEFL y tu institución o tu trabajo te lo está solicitando. Eso es una motivación extrínseca, no lo haces porque quieres o porque te gusta o porque te apasiona, lo haces porque alguien más te lo dice. No con esto quiero decir que el tener una motivación extrínseca o externa no funcione para que aprendas. Ambas son válidas, pero la intrínseca tiende a sostener mejor en el tiempo. Se sostiene o mantiene esa motivación, ese curso, por más tiempo. Un ejemplo sería que dos estudiantes comienzan un curso, por ejemplo, de francés. Uno lo hace porque le apasiona la cultura francesa, otro porque su empresa se lo exige. Después de 3 meses, el primero sigue aprendiendo con entusiasmo, el segundo pues ya abandonó el curso. Algunas recomendaciones para que mantengas tu motivación es que te establezcas, por ejemplo, metas concretas y a corto plazo. Un ejemplo de ello sería: voy a aprender a presentarme en inglés esta semana. Ese es un ejemplo de un objetivo muy corto, muy a corto plazo y muy pequeño. Puedes ir construyendo objetivos poco a poco con el tiempo e ir armando un objetivo más grande. Otra recomendación es que encuentres actividades placenteras en el idioma. Por ejemplo, ver series, canciones, recetas o jugar videojuegos o cualquier otro tipo de juego, aunque no sea electrónico, en esa lengua que estás aprendiendo. Lleva un registro en una libreta o en una hoja o en un documento electrónico. Esto, al estar visible, al estar presente, va a motivarte a continuar en tu aprendizaje. Ahora vamos a hablar de la ansiedad. Esto está muy de moda y pues no es algo nuevo de todas maneras. La ansiedad lingüística es uno de los obstáculos más comunes y potentes. Se refiere a la tensión o el miedo que se experimenta al aprender o utilizar una lengua. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad al aprender una lengua extranjera? Bueno, pues primero te da mucho miedo al hablar en público. Te bloqueas si quieres hablar, si quieres incluso comprender algo o leer algo. Te bloqueas y no lo entiendes. También evitas la participación en clase o incluso contigo mismo al grabarte o al escucharte o al verte en un espejo mientras practicas o al intentar practicar con una inteligencia artificial, pues no estás muy motivado a hacerlo porque tienes miedo a equivocarte. Otra manifestación sería el tartamudeo, el olvido repentino de palabras o vocabulario o incluso la pronunciación y la incomodidad. Y bueno, la ansiedad no creas que es algo que te incapacite, algo que te haga ver como un tonto, claro que no.
No tiene nada que ver con tu capacidad, simplemente es ese miedo que tienes por fallar. Si tú te motivas, si tú sientes que puedes y lo intentas, créeme que va a valer muchísimo la pena y vas a ir perdiendo la ansiedad y lo mejor de todo, vas a practicar y a perder todos esos miedos. Estoy seguro que esto nos ha pasado a muchos. Te voy a dar un ejemplo muy práctico de lo que es la ansiedad. Un estudiante, el que sea, está dominando el presente simple en inglés. Ya tiene gran variedad de vocabulario, de palabras, de estructuras. Ya lo sabe escribir, ya lo entiende, pero a la hora de participar en clase, cuando alguien le pregunta por su rutina, recordemos que para eso es el presente simple, no la puede hacer, no la puede producir oralmente, le da miedo, se bloquea. En este caso, la mente se queda en blanco y la voz pues simplemente no sale. Algunas estrategias para combatir la ansiedad es que te prepares con anticipación, ensaya frases clave en casa. Inténtalo en ambientes de bajo riesgo, practica con compañeros o personas de confianza antes de hablar en público. ¿Por qué no? También utiliza la inteligencia artificial para platicar con ella no te va a juzgar. Algo importantísimo es que debes de aprender a aceptar el error. Entiende que te equivocaste, forma parte del aprendizaje, el error es parte de ello. No existe aprendizaje si no hay errores. Busca en internet, sobre todo con coaches de canto o de voz, ejercicios de respiración antes de tus clases o antes de exámenes orales o antes incluso de que tú sepas que vas a platicar con alguien en inglés. Esto te va a ayudar a relajarte muchísimo. Con la inteligencia artificial empieza con frases simples, luego crea oraciones, después algunos diálogos también simples y finalmente con situaciones simuladas. Esta práctica gradual te ayudará a que vayas subiendo tú mismo de nivel conforme te vayas sintiendo cómodo. El tercer aspecto que vamos a tratar es el autoestima. El autoestima es uno de los grandes traidores del aprendizaje. La autoestima lingüística es la percepción que tienes de tu capacidad para aprender un idioma. Cuando tienes baja autoestima, es más probable que evites participar, dudes de ti mismo y te compares negativamente con los demás. Es que mi compañero ya sabe hablar mejor, es que él sí se aprendió el tema, es que mi compañera o mi amiga o mi prima ya viajó a Estados Unidos, ya se fue a Canadá y ya sabe hablar mejor. No importa, cada quien debe de llevar su proceso de aprendizaje a su ritmo y a sus posibilidades. Todos somos capaces de aprender una lengua. La prueba está en que ya hablamos una, el español. Algunas frases comunes que indican que tienes baja autoestima, si es que tú las percibes o tú las has dicho para ti mismo, por ejemplo serían: yo soy muy malo para esto, nunca lo voy a lograr, los demás avanzan más rápido que yo, soy incapaz de aprenderme las palabras, no entiendo al profesor, no entiendo las canciones. Esas creencias son limitantes, pero no son verdades absolutas. ¿Cómo fortalecer tu autoestima? Bueno, cambia tu lenguaje interno. En lugar de no puedo, di aún no lo logro, pero estoy en proceso de aprenderlo. Evita a toda costa compararte con los demás. Cada persona aprende a su ritmo, con su historia, con sus circunstancias. Puedes ir llevando un registro de tus logros con fechas y comentarios adicionales. Incluso puedes agregarle frasecitas para que tú mismo te motives. No significa que pues no seas capaz. Verás tu progreso al paso del tiempo. Y lo he repetido muchas veces en este video. No significa que no seas capaz. Acepta que sentirte inseguro es completamente normal. No eres experto. Decía mi padre, si todos hubieran nacido sabiendo, todo sería perfecto, pero no lo es así. Así que va a tomar su tiempo, pero siempre vas a ser capaz de aprender 2, 3, 4, 5 las lenguas que tú te propongas. Celébrate a ti mismo los pequeños avances, una conversación corta, o entender una canción, o leer un texto sin usar el diccionario o el traductor. Un ejemplo de esto sería que X persona aprendió inglés en 2 años, pero no hablaba por miedo a hacerlo mal, hasta que decidió intentarlo con turistas en su ciudad. La experiencia fue positiva y su confianza empezó a crecer. En mi caso, como profesor de inglés, cuando me pidieron que diera mi primera clase hablándola solo en inglés,
ahí fue donde yo me di cuenta que sí fui capaz, que sí era capaz de llevarlo a cabo. Antes no, me daba mucho miedo hablar con mis compañeros de clase, con mis maestros en la lengua extranjera, pero cuando me dijeron que era un requisito para poder pasar la materia, tuve que hacerlo y me quité un montón de miedos. El cuarto punto que vamos a tratar aquí y último es la actitud hacia la lengua y su cultura. Este factor se refiere a la disposición emocional y racional hacia el idioma que se está aprendiendo y también hacia las personas que lo hablan. Si tú tienes una actitud negativa hacia esa lengua, su pronunciación o su cultura, tu aprendizaje será más lento y forzado. Ejemplos de actitudes negativas hacia el idioma. Por ejemplo, sería que no te gusta el alemán por cómo suena, o no te interesa la cultura estadounidense, o solo hablo inglés porque me obligan. Por el contrario, las actitudes positivas te ayudan a ser más receptivo al idioma, mejorar tu atención y tu retención, aumenta tu compromiso con el proceso. ¿Cómo mejorar tu actitud hacia el idioma y su cultura? Puedes investigar aspectos de esta cultura que te resulten interesantes, por ejemplo, su arte, su gastronomía, el cine o tradiciones. Es decir, si algún aspecto no te gusta, puede que otros sí te llamen la atención. El segundo punto es que puedes escuchar cómo las personas usan el idioma en contextos reales, más allá de lo que se ve en los libros o en internet. Conéctate con hablantes nativos a través de redes sociales, clases o intercambios lingüísticos. Identifica y cuestiona tus prejuicios o ideas negativas sobre esa lengua. Es decir, un pensamiento crítico podría ampliar el panorama de las opiniones que tú tienes en este momento. Ábrete a otros pensamientos. Y bueno, recapitulando, hoy aprendimos que las emociones también hablan cuando se trata de aprender una lengua extranjera. Son importantísimos. Por ejemplo, vimos que la motivación es nuestro motor interno y externo y conecta el idioma con tus intereses personales. La ansiedad es el miedo al error y al juicio. Practica en espacios seguros y acepta el error. El autoestima es la creencia sobre tu capacidad. Reconoce tus logros. Evita comparaciones. Finalmente, la actitud hacia la lengua y su cultura es una opinión hacia ella. Explora el idioma desde lo que sí te interesa. Como conclusión, para aprender bien una lengua, no basta con estudiar. Hay que cuidar también cómo te sientes mientras aprendes. Identifica y trabaja estos factores. Esto te permitirá avanzar con más seguridad, confianza y constancia. Yo soy el profe de ToGaming y nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo con alguien que esté aprendiendo una lengua extranjera, suscríbete y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.